Consumo elevado de aceite en la XR 150. En uno de los cambios habituales kilómetros atrás, cambios habituales de aceite cada 1500 kilómetros, encontré 600 centímetros cúbicos de aceite cuando lo normal en la moto era que salieran 850. Lo normal en mi moto era un consumo de 150 mililitros en ese periodo de 1500 kilómetros. Nada alarmante, 850 es buen nivel, pero en este cambio de aceite en el que saqué 600, pues fue un periodo en el que la moto hizo viajes continuos de 2 horas, varios viajes de ese tipo en ese lapso de esos 1500 kilómetros. Salieron 600 centímetros cúbicos apenas y eso prendió las alarmas. En ese entonces el aceite usado fue el nuevo Honda que lo produce Shell. El anterior aceite lo producía Terpel. Entonces pensé que fue el cambio de aceite y algo en sus componentes que de pronto elevaba el consumo de aceite en esta Honda. Entonces me di a la tarea de buscar un aceite similar que no fuese producido por Shell y encontré el anterior Honda que hoy lo está comercializando Móvil, cuyo fabricante es el mismo que antes tenía Honda para su aceite, que es Terpel. Ese aceite lo produce Terpel y son las mismas especificaciones que manejaba antiguamente Honda. Es un 10W30, es un Haso MA2 y un API SJ. Iniciada la prueba a este aceite móvil, encuentro que tras 350 kilómetros y en condiciones de altas revoluciones de uso continuo en el motor, encuentro el mismo consumo alto y exagerado porque fue en tan solo 350 kilómetros. Esto ya prende las alarmas sobre consumo elevado de aceite en esas condiciones de trabajo del motor y pues ya nos dirigimos a buscar intervenir el motor para ver dónde se está generando este consumo que ya es anormal. Entonces hecha la prueba, no hay diferencia en realidad entre un aceite y otro vagamente analizado. Los dos aceites son similares, hay una pequeña diferencia entre los dos aceites. El antiguo Honda era Haso MA2 y el nuevo que produce Shell es solo Haso MA, un poco más básico, pero pues técnicamente no podría yo explicar una gran diferencia o demostrar una gran diferencia. Queda entonces evidenciado el consumo exagerado en la XR 150 que puede ser ocasionado por ese uso de viajes continuos o simplemente tras sus 22.000 kilómetros de uso ya empezó a haber un consumo y hay que buscar por dónde es. El seguimiento al consumo de aceite pues es fácil de registrarlo. Puse dentro del motor los 1000 mililitros de aceite. Seguido a eso hice la prueba de medición con el testigo, que es muy básico, eso no da cuenta de cantidades. En ese momento, en este kilometraje, hice la medición a motor frío y esta fue la marca en el testigo. Aceite nuevo dentro de motor, motor frío, es decir, con todo el aceite sentado recién llenado. El testigo midió los 4/4 de su longitud, es decir, el aceite untó toda la franja de donde se lee correctamente el testigo. Prendí motor, una vez que se recirculó el aceite y lubricó todas sus partes, volví a hacer la medición de aceite y a motor caliente la marca en el testigo fue de 3/4 de esa franja en el testigo. Esto me pone a ver que la medición de aceite se debe hacer a motor caliente para no contar con esa parte de aceite que se distribuye en el motor y saber cuál es realmente el nivel en el cárter. Eso es lo que mide este testigo.
Entonces, con un aceite recién puesto nuevo en la moto, el testigo marca 3/4. Haciendo la medición correcta, moto nivelada, suelo nivelado. No ladear mucho la moto porque genera una marca incorrecta. Hay que mover la moto suave hasta que tome nivel y suavemente devolverla y sacar y leer el testigo. Sabiendo esto, en el uso normal de la moto hay que saber que 3/4 del testigo echa la prueba motor caliente. No es que haya un consumo porque ahí están los 1000 cm3, solo que están repartidos en el motor. Cuando a motor caliente el testigo ya marque medio, va a dar cuenta de más o menos 150 cm3 consumidos. Si a motor caliente el aceite solo logra marcar 1/4 de testigo, esto ya indica que el motor se encuentra en condición de lubricación insuficiente. Esto ya es crítico, al motor no se le pueden dar grandes cargas y es aquí donde empieza el desgaste prematuro. La prueba que hice sobre este móvil, que es el anterior Honda, fue simplemente tras 350 kilómetros recorridos, todos ellos bajo exigencia, el motor a sus máximas revoluciones, fue viaje por carretera nacional a la velocidad que da la moto, fueron 350 kilómetros de buena carga, en donde tras ese periodo la medición de aceite en frío me dio media franja del testigo y a motor caliente me marcó tan solo 1/4. Ya vimos que 1/4 da cuenta de un consumo exagerado de aceite, ya es una condición crítica para el motor. Y pues esto lo que me arrojó fue que tanto el nuevo aceite Honda como este móvil, que este móvil es el antiguo Honda, el nuevo aceite Honda lo fabrica Shell, el antiguo lo fabricaba Terpel, este móvil lo fabrica Terpel. Simplemente me generaba el mismo consumo. Inicialmente pensé que era una diferencia en sus porcentajes de base mineral y base semisintética y base sintética, lo que lo hace un semisintético. Pero no, es un consumo de igual manera. Hay que buscar el problema en este motor, el consumo de aceite. Cuando decida ya intervenir mi motor está muy joven, tiene 22.000 kilómetros. Me alarma que a los 22.000 kilómetros presente este consumo. Y a mí me alarma es porque yo sí doy cuenta de qué está pasando con el nivel de aceite dentro del motor. La mayoría de usuarios se quedan con esto que el manual dice, que el aceite se debe cambiar a los 3.000. Pero si esta situación pasa en todas las Honda XR, y que de hecho pasa porque se comenta de muchas partes del mundo donde se usa esta XR 150, es que se funden los motores por problema de lubricación, pero viendo este tema y esta reseña que yo hago, yo creo que eso se debe es por el descuido del nivel de aceite. Este motor consume aceite y ahora lo consume de manera más alarmante y es donde hay que tener cuidado. Nunca dejar el aceite para cambiar cada 3.000 kilómetros y si es así, se deben estar haciendo rellenes constantemente. Esta última imagen que dejo acá, la que vengo trabajando, fueron datos que se tomaron sobre este aceite móvil. A los 350 kilómetros se evidenció un consumo importante. En ese momento decido añadir 150 mililitros de aceite. Eso es una adición, eso es lo que dice el manual. Revise el nivel de aceite antes de prender el motor y si es necesario rellene. Ya para terminar y concluir, este aceite móvil, 1000 cm3 puestos dentro del motor, a los cuales se les da 350 kilómetros de altas revoluciones al motor. Tras medir encuentro consumo exagerado, hago un rellene de 150 centímetros cúbicos basado en las lecturas del testigo. Después de este rellene, el motor continúa operando, pero en condición de ciudad,
muy pocas cargas elevadas, muy pocas altas revoluciones, hasta que cumple el aceite 1500 kilómetros de uso. Es ahí cuando hago su cambio y es aquí donde tengo esta cifra. 800 centímetros cúbicos o mililitros fueron extraídos. Es un buen nivel, recordando que fue necesario hacer un rellene y esto simplemente me deja ver la diferencia y la incidencia del consumo de aceite cuando el motor es operado a altas revoluciones y cuando es operado a moderadas revoluciones como el uso en ciudad. Entonces, de no hacer ese rellene, ya se sabe que el motor entra prematuramente a una situación de lubricación insuficiente. Todo este detalle, amigos, los comparto porque muchos técnicos y cambiaros de aceite omiten el proceso de lo que es medir y analizar en base a los kilómetros recorridos y al tipo de uso, eh, en especial para esta XR 150 que muchos ya saben que tiene este problema de consumo de aceite. Con esto los despido entonces y a cuidar ese nivel de aceite, señores.